Eh, Vamos a ver los insectos polinizadores. De hecho, les dejamos un PDF que hablaba un poco de lo que se iba a ver hoy día. Espero que lo hayan podido ver. Y, y bueno, la clase va a estar hoy día dirigida por el profesor Miguel Neira. Y bueno, está Leticia también. Eh, un segundo. Para los que no conocen al profesor Miguel Neira, el profesor Miguel Neira es ingeniero agrónomo, ya, de la Universidad de Concepción, y bueno, él tiene un magíster en entomología y apicultura, ya, de la Universidad de Sao Paulo. Y fue académico de la Universidad Austral por muchos años, así que él nos va a comentar acerca de este rol ecológico, y aquí tiene mucha experiencia en esto, así que voy a dejar ahora a profesor Miguel Neira que él nos cuente un poco de estos insectos. La pantalla, ahí. Espero que puedan participar hartos chicos, aprovechen esta instancia. Ya, don Miguel. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este curso y a ver si logramos aportar algo de nuestra experiencia en el conocimiento de los insectos polinizadores y principalmente de las abejas que trabajan en este tema, digamos. El tema lo hemos preparado con Leticia, pero lo hemos preparado más allá de lo que este par de horas que nos ha dado Cristian para pasar esta materia. Por lo tanto, les van a quedar a ustedes como estudiantes responsabilidades y obligaciones de revisar parte de lo que hemos preparado, así como también un par de lecturas complementarias que apoyan algunas de las ideas principales de este tema. Bien, el tema que lo hemos preparado y desarrollado teniendo en consideración que la polinización es un fenómeno complejo y en el cual hay participación de una serie de variables que tienen roles importantes en este fenómeno biológico, que es un fenómeno biológico en realidad de asociación biológica, ¿ya? De plantas y animales. Pero tampoco nos debemos olvidar de que las plantas han coevolucionado con los animales, principalmente con los insectos. Y este es uno de los primeros conceptos que yo introduciría antes de referirme al concepto de polinización. La coevolución, en el fondo, son acciones de valor adaptativo entre plantas y animales, y en este caso, en el caso del que nos vamos a referir durante el transcurso de esta clase, principalmente insectos. Ahora, la polinización como fenómeno biológico tiene que ver con la acción de agentes polinizadores. Y estos agentes polinizadores tienen acción tanto viva como no viva. O sea, hay polinización por factores abióticos, principalmente la lluvia, el viento, ¿cierto? Podemos resumirlo en que muchos de los árboles que nosotros vemos en las ciudades a nivel urbano son polinizados por factores abióticos. No son polinizados por insectos. ¿Y eso por qué? Principalmente porque se han elegido tales especies de árboles para evitar justamente que los insectos que visitan las flores de estos árboles produzcan problemas en la población que convive en los ambientes urbanos de las ciudades. Entonces nosotros nos vamos a referir no a los factores abióticos, sino que nos vamos a referir a los factores bióticos. Y entre los factores bióticos no cabe duda de que los principales son los insectos. Aunque también dentro de los insectos destacan principalmente las abejas, de las cuales algo hemos estudiado nosotros, y otros insectos que visitan las flores
y que no son tan eficientes polinizadores. Entonces, resumiendo en esta breve introducción, la polinización es un fenómeno biológico que los biólogos califican como de mutualismo, en el cual hay un beneficio recíproco entre planta e insecto, y se cree que en la antigüedad, y se hipotetiza, los primeros insectos que hicieron polinización fueron quizás los coleópteros, que subieron a las flores buscando comida, porque en el fondo hasta el día de hoy se sabe, que como lo vamos a mostrar en una de las pantallas que vamos a analizar muy en detalle, los insectos buscan recompensas para poder relacionarse con las plantas. Hay algunos autores que califican a la polinización como un síndrome. Un síndrome para destacar que existen una serie de variables que ayudan a que este fenómeno se desarrolle. Ahora, los polinizadores en el fondo, y a los cuales nos vamos a centrar en nuestra clase de hoy, son los vehículos vivos de transmisión o traslado del polen, que es en estricto rigor el gametofito masculino de las flores perfectas que existen en la naturaleza. Entonces, este polen es llevado por los insectos de una flor a otra y participa de acuerdo a las compatibilidades que existen dentro de las especies en fenómenos reproductivos que vamos a tratar de explicar también durante el transcurso de la clase. Ahora, existen dos conceptos que deben ser diferenciados antes de poder continuar. El concepto de polinización, que ya lo hemos definido, como una relación biológica de mutualismo, en que beneficiamos a la planta y el insecto se beneficia también. Y después el concepto de polinizador y polinizante, que son dos cosas diferentes. Polinizador es el vehículo vivo de transmisión del polen de una flor a otra, y polinizante es el polen que es trasladado por el polinizador. Entonces, cuando se establecen los huertos frutales a nivel comercial, se usan líneas de árboles que son especies polinizantes, que proporcionan o suministran el polen para que tenga lugar el fenómeno de polinización y que concurran, digamos, los polinizadores a rescatar este polen y poder entonces permitir que se concluya con este fenómeno. Bien, dicho esto, como una forma de introducción en el tema, podemos llegar a que las abejas son principalmente, y todo lo que es apiofauna, los principales insectos de mayor eficiencia polinizadora, reconociendo que existen otros animales que también pueden hacer polinización, como son los Lepidoptera o algunos dípteros, ¿ya? O también incluso se ha encontrado que algunos trips, que son insectos muy pequeñitos del grupo de los Tisanoptera, que tienen roles en polinización. Y también están por el lado de la vereda contraria, digamos, o complementaria, toda la rama de los vertebrados que hacen polinización, en el cual están los pájaros, las aves en general, incluso algunos murciélagos, que son importantes polinizadores para cierto tipo especializado de flores. Bien, dicho esto, vamos a comenzar haciendo una pequeña ordenamiento para poder entonces entrar en la materia. Bien, decía yo que los polinizadores están fundamentalmente dados por insectos y son los más eficientes polinizadores. Ahora, si nosotros analizamos un poquitito desde el punto de vista entomológico, nos vamos a encontrar con que dentro de las abejas
de la familia Apidae y de la subfamilia Apinae se encuentra el género Apis, que incorpora principalmente a insectos que tienen roles muy importantes en la acción de polinización. Ahí tenemos nosotros desde el punto de vista de la relación filogenética, ¿cierto? Esta familia, esta subfamilia, las dos tribus y el género. A este género Apis nosotros reconocemos varios tipos distintos de abejas, entre las cuales vamos a nombrar algunas que están presentes en Chile y otras que sencillamente nosotros no tenemos. Por ejemplo, en Chile nosotros no tenemos abejas sin aguijón, que representan a las abejas de valor para las antiguas civilizaciones mesoamericanas, ¿ya? Cuando uno viaja a la zona tropical, se encuentra con una tremenda diversidad de abejas sin aguijón que existen en esa zona y que desgraciadamente no pueden existir en Chile porque no tienen las condiciones ecosistémicas que les permitan sobrevivir. Entonces nosotros ya descartamos un montón de abejas que pudieran ser estudiadas en otras latitudes y que en Chile no tienen presencia ni valor ninguno, como son las abejas del grupo de las melipónidas. Melipónidas no existen en Chile, existen sí en toda la zona de, digamos, tropical y representan una tremenda diversidad de especies y hay grupos importantísimos que estudian este tipo de fenómenos a nivel del mundo. Bien, dicho esto, las abejas representan insectos del orden de los Hymenoptera y se cree que existen como orden aproximadamente 150.000 especies y sobre 20.000 abejas. Son insectos muy antiguos que lo vamos a ver que tienen aproximadamente desde que se empiezan las evidencias a constatar aproximadamente 1 millón de años. Y tienen además diferentes tipos de poblaciones. Como digo, cuando uno habla de abejas, en realidad tiene que partir de un concepto que cuesta de repente introducirlo y respaldarlo. Hay abejas introducidas, hay abejas cosmopolitas, hay abejas nativas y por lo tanto son abejas diferentes. Cuando nosotros hablamos de abejas, estamos hablando en un sentido genérico, muy, muy general. Y pueden haber, como digo, en Chile, aparte de que no existen abejas melipónidas, tampoco existe abeja africanizada. Eso es una cosa que hoy día se sabe que en Argentina hay algunos focos en la zona norte, en Brasil por supuesto que es a donde llegó la abeja africanizada, pero en Chile no existe abeja africanizada. Y difícilmente se logró mantener un pequeño foco que hubo en la zona de los valles interiores de Arica, que después fue eliminado y que formó parte de un proyecto que se desarrollaron varias instituciones y que terminó por eliminar la abeja africanizada que existía en esa zona. No alcanzó a distribuirse o a diseminarse hacia otras zonas del país. Por lo tanto, ya tenemos, lo que sí tenemos son abejas europeas, muchísimas, y eso es lo que vamos a comentar a continuación. Bueno, existen 3 ramas divergentes de abejas, ¿cierto?, que están denominadas como rama M, donde están subespecies de abejas de Europa Occidental, Apis mellifera mellifera. La rama C, desde el oriente hasta Italia, con los grupos caucásicos, cárnico y ligústica, y la rama A, donde están todas las subespecies africanas que, como repito, no existen en el país. Si nosotros mostramos en esta figura la distribución natural de los linajes evolutivos de las subespecies en Europa y en el Asia principalmente, tenemos que los linajes
que mencionamos recién tienen su origen en diferentes áreas, ¿ya?, de Europa. Por ejemplo, linaje M, melífera, la zona central de Europa, linaje iberiensis, en la península ibérica, donde está el linaje A, y después el linaje C, cárnica, que son abejas que tienen su origen en la parte de Eurasia. Y la ligústica, que corresponde a una abeja italiana, de la cual se cree que se trajo parte de ella, de esta población, hacia América Latina. Bien, las subespecies o razas geográficas varían en tres aspectos que son fundamentales, de los cuales también vamos a comentar algunos de esos aspectos. Aspectos de morfología, de comportamiento y de fisiología, y que presentan además adaptaciones a zonas climáticas específicas. En América Latina se considera que hay áreas de hibridación, y de acuerdo a lo poco que se ha estudiado, porque en realidad no son muchos los estudios, en Chile las poblaciones son bastante heterogéneas y no pueden ser consideradas muestras de una población única. No existen las razas puras, sus poblaciones distintas son con características propias, y de las razas parentales se conserva la variabilidad genética. Ahora, aquí hay que destacar una cosa. Las abejas tienen mecanismos reproductivos que se denominan haplodiploidía. Esa haplodiploidía, que es un mecanismo reproductivo en el cual los huevos que no se fertilizan generan una población de machos, y los huevos que se fertilizan generan una población de hembras. Ese es el origen genético de las poblaciones de abejas, ¿ya? Y estas poblaciones tienen características propias que ya dijimos, son adaptativas para diferentes áreas. De lo que se ha estudiado en el país, que no, como digo, no es mucho, se habla de que existen 3 mitotipos presentes en Chile: Apis mellifera, Apis mellifera ligustica y Apis mellifera cárnica. Este es un trabajo publicado por Oliveira de Souza y colaboradores del año 2000, y que ha servido para mostrar la tremenda heterogeneidad que existe en la población de abejas que están presentes en Chile. Ahora, estas son todas abejas introducidas, ¿ya? Aquí no me he referido todavía, y ese es un capítulo que lo vamos a dejar para que ustedes lo lean y lo discutan, no me he referido a las abejas nativas o endémicas del país, de las cuales existe una tremenda apidofauna muy rica y una colección que está digo, respaldada por una serie de ejemplares que se guardan en algunos centros universitarios y que muestran esta tremenda diversidad que existe de abejas que son chilenas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, aparte de esta condición de endémica o nativa, y la otra que es una abeja cosmopolita, que es la Apis mellifera y todas sus variantes? La diferencia es que yo diría es la sociabilidad. Y por eso el artículo que ustedes van a leer en la revista chilena de Historia Natural, hablar de la sociabilidad de las abejas representa qué grado de aprendizaje y de relación
se establece entre estos tipos distintos de abejas. Las abejas europeas, o sea, la abeja que produce, no voy a hablar de producir la miel, pero la abeja de la cual tiene un valor económico, ¿cierto? Como es Apis mellifera. En el resto de las abejas que existen en el país, tiene una condición de sociabilidad muy restringida. Prácticamente no tienen sociabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que no viven en colonias. A diferencia de la Apis mellifera, que sí tiene una forma de vida colonial. O sea, viven en grupos organizados por estratos. Esta es la gran diferencia, ¿cierto?, que existe, aparte de las diferencias de la biología, por supuesto, que son muy distintas, entre la Apis mellifera y el resto de la apidofauna nativa o endémica. Entre las abejas que se conocen, ¿cierto?, de los géneros de Apis, tenemos Apis cerana, Apis florea, Apis dorsata y Apis mellifera. Apis cerana, florea y dorsata fueron descritas por Fabricius. Representa a la abeja oriental, a la abeja enana y a la abeja gigante. Y Apis mellifera fue descubierta, mejor dicho, fue clasificada por Linneo, y de allí entonces viene que en el binomio se denomina Apis mellifera L, correspondiendo esto a la abeja mellifera europea. Ahí tenemos algunos acercamientos del tamaño, del color. Nosotros vemos que la Apis dorsata es una abeja grande, ¿cierto? E intermedio entre la Apis cerana, que es una abeja pequeña y oscura, está en el intermedio, digo, está Apis mellifera, que es la abeja europea cosmopolita, que fue traída probablemente por las civilizaciones antiguas que llegaron al continente americano. Aquí lo que pretende esto, que está extraído de un texto que muestra la diversidad de familias, destacando que desde las más simples desde el punto de vista de la genealogía, ¿cierto? Tenemos a Melitidae y Coletidae, hasta llegar a Apidae, que está en la cúspide de este árbol filogenético. Esto permite decir que las Apidae, o sea, las abejas como abejas en general, son verdaderamente sociales. Y esto significa que tienen mecanismos, como lo van a ver ustedes en el artículo de la revista de Historia Natural, mecanismos de perfeccionamiento entre sus relaciones estratificadas. ¿Ya? En cambio, las abejas que están a nivel inferior de este cuadro y que están presentes en Chile, como Coletidae, Melitidae, son abejas que no tienen una sociobiología compleja y desarrollada. Son abejas llamadas solitarias, pero no por ello no dejan de prestar servicios ecosistémicos importantes en la polinización. Ahora, los insectos polinizadores se les ha estudiado la forma en cómo logran dispersar el polen entre las flores que visitan. El polen lo hemos definido en la introducción como el gametofito masculino que nosotros sabemos que se produce en las flores perfectas y en la estructura de las anteras. Este polen, ¿cierto?, se renueva y
se hace llegar a los sitios donde se necesita, y para esto se ha propuesto este modelo de dispersión por Harder y Barrett del año 96, el modelo de dispersión de polen por los insectos polinizadores. Ahora, esto tiene que ver con dos componentes de un sistema de interacción planta-polinizador. Primero, la presentación de la planta, que está aquí, y la respuesta de los polinizadores, que está acá, en la percepción que los polinizadores tienen de los mecanismos a través de los cuales se puede llevar el polen y trabajar el fenómeno de polinización. En esta relación entre insecto y planta existe una compleja interacción. Aquí lo que se muestra es, por un lado, el objeto de la polinización y por otro lado, el polinizador, que aparece representado aquí como una abeja, donde los componentes de esta relación se expresan en forma de danzas o a través de mensajeros químicos que son las feromonas. Y se produce de parte de la flor, o sea, de parte de la planta que va a permitir la polinización, la emisión de aromas, colores y olores. Esto quiere decir que las plantas se relacionan con los insectos porque son capaces de generar en ellos una atracción que está dada fundamentalmente por dos elementos, el polen y el néctar. El polen y el néctar son las recompensas que la planta le ofrece a los insectos para que estos la visiten y puedan cumplir con la tarea de polinización. El polen es un elemento proteico complejo que le otorga aminoácidos de alto valor, vitaminas y por lo tanto proteínas y aceites, así como también lípidos o grasas, y el néctar, por otro lado, le otorga agua y azúcares, o sea, energía. Y estas recompensas el insecto las toma en la flor y eso a través de este fenómeno de polinización hace que ocurra el fenómeno de interacción planta-insecto. Por lo tanto, el insecto no solo ve, sino que también huele, y lo hace a través de una estructura muy importante que son los ojos y las antenas. También a través de los pelos. Los pelos de Apis mellifera son pelos ramificados que le permiten a este insecto entonces multiplicar la capacidad que tiene de cubrir, ¿cierto?, la zona donde el polen se adhiere a este polen ramificado y permite entonces llevarlo de una planta a otra. También está la antena, que la antena tiene la particularidad de ser una antena donde terminan, ¿cierto?, en la estructura flagelar una serie de receptores que le permiten al insecto percibir aromas. Los insectos no tienen nariz, pero sí tienen una antena. Y esta antena, que está en número de 2, es una antena que
desde el punto de vista entomológico se conoce como antena geniculada y que tiene tres partes. Una estructura basal denominada escapo, una estructura intermedia denominada pedicelo y una estructura terminal denominada flagelo o postpedicellum. Es en este flagelo o postpedicellum que se encuentran los terminales nerviosos que permiten al insecto oler y conocer los aromas que las flores le entregan para poder visitarlas y explotarlas desde el punto de vista de la recompensa. También las abejas tienen como valor adaptativo las alas. Las alas que son dos y que están unidas una a otra temporalmente mediante una serie de ganchitos que están aquí señalados en esta ampliación y que corresponden a estructuras que permiten que las alas se fijen unas a otras y se muevan acompasadamente. Es un tipo de mecanismo de anclaje alar que se denomina ámuli y que es característico de las alas de los himenóptera, en concreto de las alas de los insectos denominados Apis mellifera. Otra adaptación sumamente importante es la adaptación que sufren las patas. Las patas de las abejas, para poder actuar como insectos polinizadores, tienen elementos adaptativos de valor distinto según la pata a la cual nos estemos refiriendo. En primer lugar, aquí tenemos una vista de un esquema que muestra el primer par de patas, el segundo par de patas y el tercer par de patas. Esta pata anterior, o llamada también pata protoráxica, porque está naciendo desde el protórax, o sea, la región anterior del tórax, es una pata limpiadora y tiene una concavidad aquí en la región de la tibia del primer par, que permite que la antena pase, esta antena geniculada que ya nos mostramos en una lámina anterior, y se mantenga limpia de todo tipo de contaminantes para poder entonces percibir los elementos que forman parte del sistema de comunicación. Las patas anteriores, si bien es cierto, son limpiadoras, la pata del medio es una pata normal, común y corriente, que trabaja muy bien en el acopio de polen, el que ocurre a nivel de la tercera pata. La tercera pata de las abejas es una pata colectora, en el cual el primer artejo de la región distal tiene un sobrecrecimiento y forma una estructura denominada corvícula. Esta corvícula, ¿cierto?, genera que el polen se acumule aquí en un pequeño canastillo que se denomina polen corvicular y que tiene la particularidad de ser guardado el polen para poder ser llevado posteriormente hacia la colmena o hacia la colonia donde esté para almacenar la proteína que el polen le entrega. Esta pata colectora como almacenadora de polen tiene también expresiones en otros insectos, como son los insectos que vamos a dejar pendientes de analizar ustedes en su revisión, que son las abejas nativas chilenas, donde existe una estructura denominada escopa, que también sirve para almacenar polen y poder entonces acopiar el valor de esta que le entregan las flores a las plantas, o a las plantas de las flores, a los insectos y poder almacenar entonces este tipo de elementos. Las patas de los insectos representan en realidad, en este caso, elementos fundamentales para trabajar sobre las flores
en el caso de realizar conductas de polinización. Otros elementos importantes que también los citamos son los que forman parte de los elementos químicos de mensaje. Y aquí voy a citar solamente a dos, el isoamilacetato y la 2-heptanona, que son denominadas feromonas de alarma. Una presente en el aguijón, el isoamilacetato, y la 2-heptanona presente en la mandíbula. Tienen interiormente, entonces, estos órganos, elementos que forman parte de producir estas feromonas de alarma y que en el fondo son formas de comunicación de mensajes que ocurren a nivel de las abejas. El isoamilacetato es un elemento muy importante como feromona de alarma cuando la abeja es capaz de introducir su aguijón y en el otro caso, la 2-heptanona, un elemento importante también de comunicación de olor. También ambas son feromonas de alarma. Esto hace que tengan una respuesta de grupo. Los insectos, cuando trabajan sobre determinadas flores. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más importantes que yo quisiera presentar como bases fundamentales de la acción de los polinizadores, que son las glándulas presentes en la apis melífera, entre las cuales podemos separarlas en glándulas de la cabeza, del tórax y del abdomen. A nivel de las glándulas de la cabeza tenemos las glándulas cerebrales, frontales y postfrontales. A nivel del tórax, y además las glándulas mandibulares, y a nivel del tórax las glándulas salivales. Para posteriormente entrar en dos glándulas que están aquí abajo, o tres, o cuatro, que son las glándulas de la cera, que son las que producen la cera, ¿cierto? Y acá las glándulas del olor, que son sumamente importantes para el caso de las abejas melíferas. Son las glándulas de comunicación, donde ellas emiten estas feromonas y pueden entre ellas comunicarse. Ahora, vamos a mostrar de nuevo lo anterior, pero visto desde otra perspectiva. En primer lugar, las glándulas mandibulares, ¿cierto? Después están las glándulas hipofaringiales, que son las que cerebrales, frontales y postcerebrales. Las glándulas salivales, que forman parte de los aportes que se hacen para producir la jalea real. Las glándulas tarsales, que permiten marcar territorio. Y por último, las que se encuentran a nivel del abdomen, las glándulas tergales, las glándulas del veneno, las glándulas de Dufour y las glándulas ventrales, que aquí no aparecen, pero que ya mostramos en el cuadro anterior y que tienen que ver con las glándulas de producción de cera. La cera es un elemento que las abejas son capaces de producir solo por sí sola, transformando energía del néctar y de la miel en general en un producto denominado cera. La cera no la recogen ellas, como los otros elementos que nosotros ya podemos citar, como el valor productivo de las abejas, sino que la cera es una producción neta de glándulas que están presentes en las abejas. Bien, aquí, para redondear un poco la idea, los elementos de las flores, entre los cuales vamos a destacar la formación de las anteras y de los granos de polen. Aquí está el origen, ¿cierto? Y las estructuras femeninas del ovario, que forman parte de la interacción en el cual los insectos llevan este polen y lo depositan a nivel de la región estigmática. Aquí el polen germina, emite un tubo polínico y después, a través de este tubo polínico,
integra, ¿cierto?, al polen con los óvulos y produce las semillas y los frutos. Y esto ocurre en el fondo en uno de los órganos principales, que son los ovarios de la flor. Esta es la estructura de una flor típica, ¿cierto?, donde mostramos desde el pedúnculo hasta las estructuras de los estambres y las estructuras reproductivas femeninas. Ahora, ¿qué elementos forman parte de toda esta atracción que las flores ejercen sobre los insectos? Los nectarios. Los nectarios son áreas muy distintas u órganos diferenciados en los cuales podemos encontrar los que presenta esta lámina, donde es posible observar la forma en cómo se emiten las secreciones de estas glándulas y poder entonces atraer a los insectos en busca de que podríamos llamar, de esta compensación. Es en la búsqueda de esta compensación que los insectos hacen la tarea de polinización. O sea, los polinizadores lo que buscan en el fondo es beneficios de compensación, ya sea energéticos o proteicos, a través del néctar, en el caso de los energéticos, o a través del polen, en el caso de los proteicos. Y esto se logra a través de los nectarios. Resumiendo, consideraremos un eficiente polinizador aquellos insectos que visitan distintas flores de la misma especie consecutivamente, que tienen una rápida frecuencia de visitas entre una flor y otra, que llevan en el cuerpo abundante polen porque tienen pilosidades y transfieren polen sobre el estigma. Ahora, hay mucho insecto que pueda visitar una flor pero no ser un eficiente polinizador. Por ejemplo, los Lepidoptera o los Diptera, porque tienen dos factores que son, por un lado, ellos no comunican, lo cual significa una importante deficiencia, porque no viven en grupos coloniales, como el caso de las abejas. Y la otra, que la pilosidad de su cuerpo es bastante reducida. Por lo tanto, no juegan ningún rol mayor como polinizadores. Son visitadores de flores, pero no son eficientes polinizadores. Ahora, si quisiéramos estudiar un eficiente polinizador, tendríamos que hacer observaciones en terreno para ver cuánto tiempo permanecen sobre una flor y con qué frecuencia visitan una flor y otra. Mientras más corto este periodo, mayor eficiencia de polinización va a haber y por lo tanto va a haber un polinizador de mayor valor. Las abejas que viven agrupadas en colonias, ¿cierto?, tienen poblaciones que pueden variar entre 20.000 a 50.000 abejas. Ahora, los porcentajes de abejas que realizan la tarea de polinización son las llamadas abejas pecoreadoras. Y estas varían en porcentaje dependiendo de la población total. Según un trabajo de Walton publicado en el año 70, cuando una abeja tiene una población de abejas, tiene un 20% con 20.000, las pecoreadoras no son más allá de 5.000. Pero en cambio, cuando tiene sobre una población de 40.000, ya llegando a 50.000, el 60% de las abejas son pecoreadoras, o sea, son abejas que visitan las flores. Aquí hay un aspecto muy importante que lo voy a detallar muy en detalle, porque es importante considerar que las pecoreadoras son las que visitan las flores y van a obtener los beneficios como polinizadores. ¿Qué factores determinan la recolección? Este es un trabajo publicado por Free el año 80, donde relaciona el número de huevos colectados asociado a la cantidad total de crías, a la población de obreras que nacen y a la población de recolectoras disponibles. Pero esto tiene una directa relación con la cantidad de polen recolectado.
El trabajo que hizo John Free fue en realidad constatar que mientras más cría abierta hay, la necesidad de cantidad de polen recolectado es mucho mayor. Y esto permitió que se elaboraran verdaderas normas de eficiencia de polinización en colmenas cuando se manejan técnicamente de acuerdo al número de crías abiertas que una población tiene. Por tanto, esto es sumamente importante de tener en cuenta en relación a uno de los componentes de una colonia de abejas, que es la reina. Mientras más joven es una reina, va a haber mayor postura, por lo tanto va a haber una cantidad total de crías mayor, una población de obreras que nacen mayor y una población de recolectoras disponibles mayor. Esto va a hacer que exista una necesidad de colectar polen mayor y por lo tanto esto tiene que ver con la postura de la reina. Bien. Resumiendo hasta lo que aquí hemos dicho, ¿por qué los insectos visitan las flores? Que podrían visitar muchas cosas. Los insectos visitan las flores porque van en busca de una recompensa. Ahora, ¿son buenos polinizadores todos los insectos? No, muy pocos. ¿Qué debe existir o hacer? ¿Qué conducta debe tener un insecto para ser un buen polinizador? En primer lugar, debe visitar varias flores de la misma especie. Esto es lo que se denomina fidelidad. Tiene que ser fiel a una flor determinada. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se debe mover, ¿cierto? Y en ese movimiento de comportamiento, de visita, va a recoger abundante polen en su cuerpo piloso. Y este lo va a acercar a los estigmas de la flor y así va a poder hacer la transferencia del polen. Eso es la tarea de un buen polinizador. Que visite muchas flores, que se mueva con mucha insistencia, con mucha frecuencia o con una alta frecuencia, y que sea capaz de llevar abundante polen en su cuerpo. Ahora, ¿por qué un insecto puede ser ineficaz a la hora de ser un polinizador? Bueno, puede ser un insecto que visita la flor, pero que debido a su comportamiento o la estructura anatómica de su cuerpo, no tenga mayor valor como un buen polinizador. De acuerdo a lo que hemos comentado hasta el momento, ¿cuáles son los insectos más importantes? Aquí vamos a nombrar 4 grupos. Como polinizadores importantes, las abejas melíferas, que son sociales, eusociales, están en la cúspide de la filogenia que ya señalamos anteriormente. Las abejas solitarias, como los colétidos, que son muy, muy abundantes en la zona. Los abejorros, de los cuales existen varias especies que ya las comentaremos más adelante. Y los dípteros, entre los cuales están los sírfidos y otros insectos que también he citado y que se citan hoy día como importantes polinizadores, como son algunas mosquitas y algunos trips del grupo de los Tisanópteros. Resumiendo, ¿cuáles son las características de los insectos polinizadores? La apis melífera destaca en primer lugar con hasta un 78% de visitas. Insectos silvestres como algunas abejas silvestres o endémicas, abejorros, con un 21%, y un menor porcentaje, tal cual lo hemos mencionado, las mariposas, las polillas,
los escarabajos, las moscas y los mosquitos. Bien, según un trabajo de Rayo del año 86. Vamos a hacer un resumen para terminar en esta etapa. Características de los insectos polinizadores según su importancia en el proceso de polinización. Tenemos 4 grupos, desde los menos eficientes, los ineficientes, pasando por las abejas solitarias, los abejorros, que ya son insectos sociales, y los altamente evolucionados, que son los más sociales. Entre los ineficientes tenemos aquellos que logran satisfacer sus requerimientos alimenticios, pero que carecen de los mecanismos de comunicación. Ahí tenemos trips, escarabajos, mariposas, polillas y dípteros. Y después tenemos un segundo grupo que tienen algún grado de desarrollo, aunque son solitarios todavía, que a pesar de su abundante velocidad y adaptaciones especiales para llevar el polen, no tienen una vida colonial. Son las llamadas abejas solitarias. Ahí tenemos una abeja chilena, Diphalosacalli, que tiene la particularidad de que, no siendo una abeja social, tiene nidos subterráneos. Y a la mano derecha de la transparencia se puede ver que hay una serie de especies botánicas, principalmente árbol, que visita esta abeja, y que es una abeja, como digo, nativa chilena. En el grupo 3 del ordenamiento, nosotros encontramos a los insectos que ya tienen acopio de alimento de polen de néctar en grandes y almacenan en sus nidos, que tienen una organización social. Son abejas que tienen un ciclo anual biológico donde se encuentran los bombos en sus diferentes especies. Y los altamente evolucionados, donde hay Apis mellifera, que tiene una desarrollada vida social, donde inverna, ¿cierto?, como una masa compacta de individuos y una vida colonial estratificada. Entre los insectos que decía yo del grupo 3, los abejorros, tenemos a Bombus ruderatus, Bombus terrestris y Bombus dalboni. El Bombus ruderatus y el Bombus terrestris son insectos de Bombus introducidos con fines de polinización. Y el Bombus dalboni es un insecto nativo que se encuentra en peligro de extinción y que se ha visto últimamente en estudios que tiene que ser protegido para evitar que desaparezca. Es uno de los insectos que está dentro de la lista roja de peligro de extinción. Ahí tenemos la biología de Bombus, con sus ciclos anuales, y que tiene la particularidad de ser bastante invasor.
Aquí están algunos de los insectos que hemos estudiado y que tienen particulares características en su acción polinizadora. Para frambueso, Ruseaeus, para arándano, Vaccinus corymbosum, donde aparecen algunos Hymenoptera y algunos Diptera. Y acá tenemos otros que también los hemos estudiado, donde está Apis mellifera, Cadeguala albopilosa, que es una abeja chilena, Diphallosa galli, que es una abeja chilena, y Corinua cloris, que también es una abeja chilena. Son abejas chilenas que no tienen una vida colonial, no tienen una vida social, son abejas solitarias que tienen roles importantes en la polinización de murta, de avellano y de maqui. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Hacemos un break. Leti, Súper. Sí, hagamos un break, ¿no, Miguel? para que yo recupere un poco el tono y Sí, son las y 11:30. A las ya, 11:40 que nos reunamos de nuevo. 10 minutos, ¿está bien? perfecto. Muy bien. Ya, chicos, Gracias. voy a pausar la grabación y volvemos entonces en 10 minutos, ¿vale? Sí, Nos vemos. Le escribí ahí en el chat, por si acaso, la asignatura no es obligación estar en todas las clases, pero sí me solicitaron tener un registro de asistencia, así que por si acaso se va a hacer eso todas las clases de ahora en adelante. Y bueno, al final de la clase comentamos como si tienen dudas, o igual si ahora tienen dudas del primer bloque, igual sería interesante que las aclaren, pero con respecto como a la asignatura en general, y lo que yo sé es que me decían que ahora el foro eh, no podían subir su opinión. Yo me voy a fijar bien qué cosa no hice ahora que sí hice la última vez que coloqué la opinión en el foro para que puedan ustedes dejarla en el CIEDUC. Así que con respecto a eso, hoy día en la tarde como todavía hay plazo hasta el próximo jueves, me voy a fijar qué puede ser lo que no haya dejado habilitado. Así que eso, si tienen alguna duda o pregunta, quizás sería bueno. Sí, Francesca. Hola. Sí, a mí me había quedado una duda con el tema como del estímulo olfativo o la capacidad olfativa que tienen las abejas mediante sus antenas. Ujú. Me imagino que no es como o que se reduce a la interpretación de las feromonas mezcladas en el aire y que eso es lo que puede como censar de alguna forma para poder interpretarlo. No, no me imagino cómo será como el funcionamiento cerebral de la abeja, como que diga, oh, qué rico olor a flor, o algo más como la interpretación de la feromona en el fondo. No, no, me queda un poco confusa la idea. Miguel, don Miguel, ¿escuchó la sí. consulta? Ah, súper. Hola. Oye, sí, el comentario es que la respuesta a la feromona se fundamenta en la sensibilidad que puedan tener las antenas. Por eso es tan importante la funcionalidad de las antenas en la receptividad de estos estímulos. Ahora, no hay que olvidar que la vida de la colonia ocurre en un ambiente absolutamente oscuro. Por lo tanto, no hay, si bien es cierto, se han estudiado últimamente las respuestas conductuales de comportamiento expresadas en los tipos de danza, en lo que se ha insistido mucho es la forma de comunicación química mediante olfatos. O sea, es a través de la receptividad de sensores químicos, de olores, cómo se ha visto que se comunican las abejas en el interior de la colonia. Y en esto, los últimos trabajos que hay publicados para los equipos de investigación en Europa están basados fundamentalmente en las formas de comunicación
que las larvas son capaces de emitir mediante aromas tergales, o sea, de tegumento, para poder comunicar estados de situación al interior de estas, digamos, de la celda, o de las celdillas dentro de la colonia, cuando se encuentran ellas en etapa de metamorfosis inmadura. Por tanto, la respuesta a mensajes químicos es fundamental, pero no está exclusivamente en base a la respuesta antenal. Se sabe también que hay receptores a nivel del cuerpo que tienen que ver un poco con, y que no se han estudiado probablemente, con aromas y aceites esenciales que son capaces de emitir las flores y los cuales producirían un acercamiento de los insectos a ese tipo de flores. Últimamente se ha estudiado también la respuesta de la visión, ¿cierto?, a través de los llamados electroantenogramas, que es la sensibilidad que tienen las abejas para reconocer aromas que emiten las flores de cierto tipo de moléculas que tienen una similitud química con los mensajeros de feromonas que ellas mismas han emitido desde hace millones de años. Entonces se produciría una especie de preferencia para que esta respuesta ocurra. O sea, hay mucho más preguntas que respuestas. Eso es, lamentablemente, en el fondo. Hay mucho más preguntas que respuestas. Si bien es cierto, se ha avanzado en aspectos, por ejemplo, de inmunología, ¿ya? O sea, de respuesta inmune, especialmente en la identificación de cierto tipo de péptidos, que hoy día se cree que se han ido modificando y que son una respuesta de las abejas frente a la diversidad de organismos que producen deterioro de la salud de las abejas. Y esos trabajos se han publicado en el último tiempo, digamos. Gracias, Bien, don Miguel. yo sé que no quedan satisfechos con la respuesta porque aparece como poco precisa, pero es que no hay respuestas todavía para poder contestar ese tipo de inquietudes. No, pero me queda más claro, muchas gracias. Yo tengo 3 preguntas, profesor. Son en relación a la abeja africana. Tenía dudas si no había llegado a Chile por barreras geográficas, como la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿o no? En el caso de las abejas africanizadas que fueron identificadas en la región de los valles interiores de Arica, se cree que llegaron directamente desde Bolivia, por material que fue traído y que venía contaminado con abeja africanizada. Pero eso se eliminó completamente, o sea, hoy día ya se tiene la certeza de que no hay abejas africanizadas porque se eliminaron todas las que existían en ese momento y hoy día se sabe que no hay. Ahora, a riesgo de tener abejas africanas en el resto de la zona productiva del país, en la parte melífera, no hay mayores porque las condiciones climáticas no son favorables a la sobrevivencia de la especie. Son zonas de mucho frío, sobre todo en invierno, y por lo tanto las abejas africanizadas, que son abejas de ambientes calientes, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Ya, perfecto. Profe, otra duda que tengo con el polen. Yo trabajé un tiempo con abejas, entonces mi duda es cómo llega el polen a la colmena, si se supone que la abeja como función tiene que el polen quede en la flor. ¿Es porque simplemente queda atrapado en las patas, por ejemplo? Como un resto, un vestigio de polen. ¿O tiene una función en la colmena llevar polen? O sea, la forma de poder introducir el polen, las abejas
lo hacen a través del polen que se aglomera en el tercer par de patas. Si bien es cierto, ellas pueden limpiar su cuerpo también cuando entran, su cuerpo piloso con esta pilosidad de pelos ramificados, también pueden recoger un poco de polen y guardarlo. Ahora, lo que sí se tiene claro es que el polen que participa en la polinización es el polen que va cubriendo los pelos que cubren el cuerpo. El polen que participa en la polinización no es el polen aglomerado de las corvículas, o sea, del tercer par de patas, porque ese no juega ningún rol en la polinización. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza con fines nutricionales a nivel de la colmena. Y la otra cosa que se tiene clara también, porque los estudios así lo han mostrado, que a diferencia de la recolección de néctar, que es una tarea colectiva en el acopio del néctar, y por eso es que se pueden producir mieles con distinto origen botánico, el polen es una tarea que en el acopio y en la colocación de los pólenes aglomerados es una tarea individual. La abeja guarda, ella sabe dónde lo tiene que guardar, los pólenes aglomerados de las corvículas en las celdillas, y los va colocando en, por así decirlo, en distintas, ordenamiento, ¿ya? Y por esa razón es que cuando se limpian las celdillas para conocer el origen botánico de lo que están recogiendo las abejas, aparecen en zonas con distintos grados de concentración, porque ellas van depositando los glomérulos y después lo van empujando con la cabeza. Por eso necesitan tener las antenas limpiecitas, porque al meterlo con la cabeza y presionar el polen para prensarlo en el interior de la celdilla, las antenas se le contaminan completamente con el polen. Entonces, el polen que se guarda es el polen de las corvículas, y ese tiene un valor nutricional, ¿ya? Ahora, ese polen es almacenado junto con saliva y se crean ambientes de acidificación láctica que permiten generar lo que se denomina pan de abeja, que es una forma concentrada de la proteína mezclada con la saliva y que permite la conservación de este polen y la facilitación de la digestión para ser utilizado en la alimentación de las larvas. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, Profe, yo tenía una duda con algo que dijo al principio de la clase, donde, corríjame si estoy en el error, especificó que en arbolado urbano no ponían árboles que visiten las abejas. exacto, y que podía traer problemas a las personas que vivían, solamente a la abeja, ¿cierto? Fundamentalmente. Esos problemas que puede traer a la población. Mira, hay otro hecho anecdótico, estos cuentos ya los cuenta uno cuando es viejito. Cristian todavía no lo sabe. Pero, por ejemplo, hay muchas ciudades en el norte que el arbolado está en base a moreras, tanto Morus alba como Morus nigra. Y uno dice, pero ¿por qué pusieron moreras cuando ahora manchan los autos? Porque cae la fruta madura y sobre los autos y se manchan. Porque antes se criaba gusano de seda y la alimentación del gusano de seda eran las hojas de morera. Entonces se recogían estas hojas de morera y se alimentaban estas crianzas intensivas de gusano de seda, cosa que hoy día no se hace. Hoy día prácticamente no se tienen crianzas artificiales de morera, porque el gusano de seda, porque la seda punto uno ya prácticamente seda natural es muy poca, y uno ve la diferencia que hay entre comprarse una corbata china de seda a una corbata de seda natural italiana, que valen 10 veces el valor. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la seda natural, que todavía existe, ¿cierto? Y los que puedan tener un estado de liquidez puedan comprarla, es muy distinta a la seda artificial que es sintética.
Entonces prácticamente no existen centros de crianza, salvo con fines experimentales, crianza de gusanos de seda. Por lo tanto, las moreras quedaron allí. Y también uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, que hay árboles en algunas ciudades con naranja ácida, perdón, naranja agria. ¿Por qué? Porque esas la gente no se las come. Es como el famoso castaño de las Indias, que también es un árbol que está en muchas ciudades y que crea problemas al polen, a las personas alérgicas, y prácticamente, ¿por qué? Porque el castaño de las Indias nadie se lo come. O sea, se pueden hacer crianzas de animales con castaño de India y todo, pero las personas no. Lo mismo que la famosa naranja agria. Entonces uno se encuentra con que el problema es que estos naranjos son reservorios de plagas, de otras plagas, especialmente de chanchitos blancos, de conchuelas y otro tipo de especies de homóptera. Es como que lo que hoy día también, a raíz de la chaqueta amarilla, muchos árboles son colonizados, ¿cierto?, por áfidos, que después van las abejas, las avispas, y se instalan allí y molestan a las personas que están tomando la sombra. ¿Y por el tema de qué? De que los áfidos generan esta mielecilla, este honeydew famoso, que es cubrir la capa del follaje con un remanente de una indigestión incompleta de los líquidos azucarados. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué no volvemos a los árboles nativos? ¿Por qué arbolamos con palmeras, Valdivia? Si tenemos una tremenda biodiversidad de especies que son de esta zona, justamente, pero no las palmeras. Entonces tratamos de cambiar un paisaje y de ir contra una naturaleza que nos dice, oye, por favor, no se olviden que la naturaleza de nuestro ambiente es otra. Y eso tiene problemas a nivel de la entomofauna asociada. Sino que lo digan los forestales. Sí, Cuando apareció la polilla del brote. con el pino radiata. Don Miguel, Silvana tiene también otra duda antes de continuar. ¿Tiene levantada su mano, Silvana? Hola, profe. Hola. Mi duda es sobre un mal polinizador también se puede caracterizar porque no solamente visite una especie, sino que también visite distintas especies. No le escuché. Un mal visitador. No, es que o sea, tú te estás refiriendo a la conducta de fidelidad de la especie. Claro, Eso es sumamente importante cuando tú llevas a tus colmenas a hacer un servicio de polinización. Tienes que tener una forma de focalizar su conducta hacia la especie blanco que a ti te importa mucho polinizar. Aquí hay ejemplos, por darte un ejemplo así. Si al lado de un huerto de frutales de pepita tenemos una siembra de raps que tiene una gran oferta de néctar, las abejas ni locas que van a ir a los frutales de pepita, se van a ir al rap directamente. Entonces, ¿qué va a pasar con los frutales de pepita? Van a tener una polinización ineficiente. ¿Por qué? Porque las recompensas que ellas le ofrecen, las flores de manzano o de peral, por dar un ejemplo de frutales de pepita, son bastante deficientes al lado de la abundante secreción de néctar que dan algunas especies, algunas variedades de raps, que hoy día se sabe incluso que las mejoradas prácticamente no necesitan el trabajo de las abejas en la polinización. Entonces, la fidelidad tiene que ver con que
yo tendría que hacer una prueba de el polen corvicular y ver cuál es la composición que ese polen corvicular tiene. Si ese polen corvicular que yo analizo en las abejas que están entrando a mis cajas o a mis colmenas es de aproximadamente solo un 80% de la especie blanco, quiere decir que las abejas están visitando el cultivo que yo espero que visiten. Si esa homogeneidad, esa fidelidad, esa falta de lealtad hacia la especie disminuye 50, 30, 40%, quiere decir que las abejas se están entreteniendo en otras especies que a mí no me interesa que ellas polinicen. Entonces, hay un comportamiento que no es fácil de poder obligar al insecto polinizador a que sea un eficiente polinizador. Eso puede ocurrir en la naturaleza cuando la abeja tiene una alternativa de encontrar recompensas más abundantes y variadas en otras especies que no son el cultivo blanco que a mí me interesa que ellas visiten. Ahora aquí también hay un estudio, hay pocas publicaciones en realidad que muestran la alteración que puede ocurrir en la nutrición de las abejas cuando nos encontramos frente a especies que han sido modificadas genéticamente. Y ahí está la pelea con estas especies genéticamente modificadas. ¿Por qué? Porque las abejas han tenido una ingesta nutricional histórica de una determinada composición, que ya se la vamos a modificar, la hemos modificado, y que sabemos que altera a la composición, especialmente del néctar y también del polen. Entonces, cuando eso ocurre, lo que no se sabe hoy día, y esa es la discusión que se tiene, es de qué manera alteramos nosotros la nutrición de estos insectos en términos de la composición de los nutrientes, especialmente de los azúcares en el caso del néctar y en el caso de otros componentes de mayor complejidad, en el caso del polen, en especies que están modificadas genéticamente. Es un tema que está en discusión y que hoy día se sabe que algo influye negativamente. Don Miguel, y hay solamente dos preguntas antes de seguir. Una que dice Silvana que la otra duda que tenía es que ¿qué determina que la abeja reina ponga más o menos huevos? La edad y la salud. O sea, si tenemos una reina que tiene más de 2 años, ya empieza a bajar, porque lo que pasa es que las reinas se fecundan una sola vez en la vida en los llamados vuelos nupciales, que es un nombre muy genérico que le dan a estos vuelos de fecundación. Y como tienen ellas un mecanismo de haplodiploidía, almacenan los espermios en su vesícula seminal y los guardan durante toda la vida. Entonces, la proporción de huevos que ellas van generando con la edad va disminuyendo. Y eso hace entonces que la población vaya disminuyendo. Y por eso es importante lo que yo señalaba ahí en base al trabajo de Free, que dice, el trabajo en el fondo muestra, no mostré los datos, pero muestra que cuando uno dobla la cantidad de cría abierta en una caja o en una colmena, en una cámara de cría, aumenta significativamente, y está probado con los datos que él ofrece, aumenta significativamente la cantidad de abejas pecoreadoras. ¿Por qué? Porque encuentran una tarea que las obliga a visitar flores para recoger polen y ser mucho más eficientes polinizadoras. O sea, mientras más joven es una reina y mientras más huevos sea capaz de poner y mientras más cría abierta sea capaz de generar, mayor va a ser la eficacia de la polinización y van a ser abejas mucho más eficientes desde el punto de vista de su acción o su comportamiento polinizador. La edad es fundamental. Ahora, lo de la raza, que es un tema que también de repente aparece en la discusión de la gente. Dice, pero habrá razas más eficientes que otras.
Sí, se publicó en el American Bee Journal hace unos años atrás una línea genética de abejas mejoradas que se le hizo selección en base a la respuesta a un tipo de aroma que emiten las flores de alfalfa, que la alfalfa es una flor compleja de polinizar. Entonces, este olor emitido, que fue establecido su sensibilidad mediante trabajos de electroantenografía, se descubrió que había una sensibilidad para cierto tipo de moléculas, componentes similares a las que ellas usan como feromonas de alarma. Y por lo tanto, seleccionaron esta línea genética, hicieron una raza de abejas. El problema que tiene el hacer estas razas artificiales es que las abejas se reproducen mediante un haplodiploidismo. Entonces, allí en el haplodiploidismo se pierde un poco la concentración genética que se generó mediante manejos artificiales. O sea, la naturaleza está hecha de otra manera distinta. Y eso, si es para bien o para mal, eso ya es discutible. Gracias, don Miguel. Y antes de continuar, ya en las últimas preguntas, no sé, Natalia Vidal quería hacer una consulta, y Vicente o Natalia Neira, para que podamos continuar. ¿Cuáles son sus dudas? Yo tenía una duda. Respecto a las abejas, ¿se alimentan solo como de néctar y polen? Porque en varias situaciones he visto que las carnes atraen mucho a las abejas. O sea, la fuente de proteína no son las carnes. La fuente de proteína de las abejas está en la composición polínica. El polen le suministra vitaminas, proteínas y aceites esenciales, lípidos, etc. Pero a las carnes puede que vayan las abejas con fines de obtener líquidos, ¿ya? Pero no. Incluso hay gente que les suministra alimento artificial complementario a las abejas mediante harina de carne, harina de hueso, que las abejas no son capaces de digerir. No tienen condiciones de metabolismo enzimático para poder digerir ese tipo de proteína. Por lo tanto, no es efectivo ni eficaz alimentar abejas con ese tipo de sustancias. Salvo que se tratara de abejas carnívoras, digamos. No estamos entrando a nivel del terror. Chaqueta amarilla. Sí, eso, no sé La si... chaqueta amarilla sí, pero quizás no son abejas. No, punto son uno. abejas. Claro, son vesculadas. Son depredadores que son indiferentes a la fuente proteica. Digamos. Y ellas comen las presas que le pongan. Se ha probado con carnes de caballo, carnes de vaca, carne de cordero, carne de pollo, pescado, etc. Y ellas son capaces de comer. Porque lo que buscan en un fondo es proteína. Y ellas consumen esta proteína para transformarla en azúcar, dependiendo de la época en la que se encuentran, digamos. Porque tienen esa capacidad de generar azúcares de base proteica, lo que no hacen las abejas. Bien, sigamos. ¿Sigamos? No, solamente que... Una última duda. Sí. Quería saber qué tan fuerte es la competencia que existe entre abejas nativas y la Apis mellifera y cómo afecta a las poblaciones de las abejas nativas. Ahora, estos estudios no se han hecho en el país, por lo tanto la respuesta no la tengo, pero sí se ha visto en el caso de algunas especies que se ha traído al país, que han sido introducidas, que no son abejas, sino que son bombos, que han producido un desplazamiento por ser invasoras en cuanto a territorialidad de especies que han desplazado, digamos, a abejas nativas. Lo que pasa es que las abejas nativas nuestras, como no son abejas sociales, ni viven en condiciones coloniales, son individuales. Y por lo tanto los estudios que se han hecho no son muy abundantes.
cuando comparados con los que se han hecho con apis mellifera, digamos. Y para el caso de Bombus, especialmente, se ha encontrado que se han identificado agentes de destrucción de Bombus, especialmente asociados a especies patológicas, digamos, que han sido introducidas con los bombos que se trajeron al país. Por ejemplo, quiero hablar de nosema, que es un parásito del sistema digestivo, y quiero hablar de algunos virus que también se han estudiado en el país y que están atacando a Bombus del Bomi, que es una especie endémica chilena y que está, como decía yo en el relato, en vías de, o sea, peligro de extinción. Por lo tanto, las competencias en realidad no se pueden comparar. Una población colonial de abejas va entre 20.000, 30.000 hasta 50.000 individuos por cada colonia, al lado de una especie nativa que es ella y su circunstancia. O sea, no hay formación de colonia. Sin embargo, hay compleja biología, hay almacenamiento de proteínas, etc. Y vida, digamos, y sobrevida en ambientes bastante difíciles de poder llevar adelante una sobrevida. No hay estudios, por ejemplo, de la respuesta para cierto tipo de factores de diezma de población. No hay. Es muy poco lo que se conoce de abejas chilenas. Quizás lo último que se ha publicado es, como digo, esta influencia negativa que se está viendo sobre algunas especies, especialmente de bombos, orientados a bombos albomi, de las especies introducidas de bombos como ruderatus y terrestres. Pero se trajeron al país con fines de usarlos como polinizadores, especialmente para trébol y tomate. Tengo Muchas gracias, profe. una última duda que sea rapidita, para no quitar tiempo. ¿Existe la migración de colonias de abejas? Porque tal como el típico mono animado, igual me han contado que han visto como nubes negras que de verdad zumban y se van movilizando de un sector a otro. ¿Se puede migrar una colonia con reina y todo hacia otro sector? Bueno, los mecanismos reproductivos son de formación de enjambres que pueden emigrar de una zona a otra, y es una de las formas en cómo se pueden diseminar las abejas en su condición natural, digamos. Eso no es un fenómeno artificial ni un fenómeno... Ahora, para un apicultor, por supuesto, perder un enjambre significa perder abejas, perder reinas y perder reservas de alimento. Por lo tanto, un apicultor tiene que saber manejar el periodo de enjambrazón, que se denomina el periodo en el cual las abejas se multiplican naturalmente y forman nuevas familias. Y para esto entonces debe recurrir, entre otras posibilidades, a dividir sus colonias y formar lo que se denominan núcleos, que son en el fondo familias artificiales que evitan que el proceso de enjambrazón se lleve adelante y se vaya el apicultor a perder parte de su población. Pero en ese caso existirían dos reinas, o sea, la que queda en la colonia y la otra que migra. O sea, generalmente sí, sí. Ya, perfecto. Gracias. Bueno. Bien, vamos a continuar. Yo les decía, este es un capítulo que nosotros lo dejamos un poquitito a dedicación de los estudiantes para darse cuenta de que en realidad los polinizadores que existen en el país pueden ser introducidos, como los que ya hemos comentado, o pueden ser nativos, como los que vamos a comentar a continuación.
No funciona. Bien, estos estudios se han hecho en el país desde muy antiguo, ¿cierto? Y aparecen publicados en el Atlas de la Historia Física y Política de Chile del año 51. Y en el fondo lo que se ha tratado de hacer es catálogos de himenópteros nativos a partir del año 1850. ¿Y qué es lo que aparecen en estos? Aparecen familias distintas que hoy día se consideran muchas de ellas como sinónimos, ¿ya? Y que por lo tanto no son nuevas familias o nuevos grupos, sino que son los mismos que no se han reconocido fácilmente. Y entre estos reportes se cita en el Atlas de la Historia Física y Política de Chile, 66 especies que se dan en Apide, Coletide, Andrenie, Megachilide y Alistide, que nosotros los nominamos cuando hablamos del árbol filogenético de los principales grupos de abejas. De estas están presentes en Chile. Son abejas que prácticamente muy pocas personas las conocen o incluso saben de la existencia, de su existencia. Aquí es posible observar que dentro del número de especies descritas hasta el año 2010 tenemos un aumento significativo de los catálogos de abejas chilenas, siendo este el año 2010 uno de los últimos catálogos que resumen los aspectos principales y están publicados en la revista chilena de entomología, donde se dan 58 de especies de Andrenie, 148 de Coletide, 61 de Alistide, 70 de Megachilide, y en realidad todas dentro del grupo de los Hymenoptera. En este cuadro se señala que el número total de especies por familia y el número de especies introducidas, a Chile solamente se han introducido 3 especies de bombus, ¿ya? Y existen especies de Coletide, más de 100, que son pequeñas abejas de color rojizo, sí, rojizo puede ser, que son muy similares a pequeños moscardones, pero no son moscardones, ¿ya? Hay una especie introducida y más de 123 especies endémicas. Vemos nosotros que hay entonces bastante variedad de abejas chilenas, de los cuales prácticamente no se ha estudiado nada. Esto es lo mismo que uno cuando revisa la apidofauna de abejas que surgen a nivel tropical, y hay grupos estudiando, señalan ellos que muy poco se conoce de la biología de estas especies. Me estoy refiriendo concretamente a melipónidas, o sea, abejas sin aguijón, que son las abejas mesoamericanas y que son las abejas que, miradas desde el punto de vista histórico, son reconocidas por los pueblos mesoamericanos, no solamente con fines productivos y de servicios sistémicos de polinización, sino que también con fines de nutrición y de salud. Las abejas que adoraban los pueblos mesoamericanos eran todas abejas sin aguijón. No se conocía la abeja europea, no conocían a la abeja con aguijón, porque ellos manejaban todas las abejas, y hasta el día de hoy las manejan. Es interesantísimo ver, por ejemplo, como al sur de México, donde hay grupos de investigadores trabajando en estos temas, todavía ellos están descubriendo nuevas especies de abejas que están en la selva, ¿cierto? Naturalizadas, y
que dan origen a los famosos meliponarios, que en el fondo son ambientes en los cuales se protegen a las abejas sin aguijón, los cuales desgraciadamente nosotros no tenemos por razones de límites climáticos, de temperatura, ¿cierto? A diferencia de los que puedan tener en todo el cinturón del globo terráqueo, que es la zona tropical. Bien, vamos a entrar a... Yo creo que vamos a quedar por aquí, y esto lo vamos a dejar para trabajo de ustedes, porque lo que viene a continuación en el fondo es, de nuevo, retomar ahora la sistemática de la superfamilia Apoidea y revisar algunas de las familias más importantes que se reconocen en el país basado en su condición de endémicas o naturales. Naturales desde el punto de vista que no han sido introducidas, ¿ya? Por lo tanto, hasta aquí podemos dejar el material y le va Leticia a dar una cita que está publicada en una revista que se llama Ciencia al Día y que en el fondo trata de explicar por qué las abejas hacen lo que hacen. O sea, qué relación hay para poder llegar a ser tan eficientes polinizadores. No solamente razones de carácter morfológico, que ya las hemos explicado en términos muy generales, sino que también relaciones de carácter fisiológico, de tipo glandular, y especialmente referida a formas de comunicación. Las abejas son capaces de ver en colores, las abejas son capaces de diferenciar tamaños y de caracterizar formas. Por ejemplo, se ha estudiado que la respuesta frente a determinados colores varía porque prácticamente hay osmoguías en los pétalos, o sea, en la estructura de color de la flor, para guiar a las abejas hacia la zona de los nectarios y poder hacer que ésta realice el fenómeno de polinización. También se tienen estudios hoy día en base a la respuesta térmica, ¿ya? También se tienen estudios hoy día, o sea, hoy día hay estudios de muchos diferentes objetivos, pero como digo, todavía subyacen mucho más preguntas que respuestas. Pero se ha logrado ir avanzando un poco en la búsqueda de esta respuesta. Y aquí van a empezar a ver ustedes, por ejemplo, con una fotografía maravillosa, algunas de las abejas chilenas. Y aquí, solamente para terminar, relacionar esto de que cómo juntan ellas el polen, y es en un órgano denominado escopa, que no es una modificación completa del tercer par de patas, sino que es la tibia del tercer par de patas, a diferencia del polen corvicular de la abeja europea, que la corvícula es una modificación del primer del primer artejo, mejor dicho, de la región distal de la pata. Este se ensancha, se llena de espinas y crea el depósito del polen corvicular. Ahí aparece una serie de comentarios, están las bases bibliográficas, entre paréntesis abajo, a pie de página, por ejemplo, está citado uno de los grandes investigadores del mundo, que desgraciadamente ya nos abandonó, que es Michener, que el año 2000 publica sobre abejas del mundo, ¿ya? Y también están los trabajos de el doctor Aldo Toro y Elizabeth Chapa, que el doctor Toro también ya nos dejó hace algunos años, pero que trabajó muchísimo en abejas chilenas, especialmente de la zona norte del país, donde hay una tremenda entomofauna y una apiofauna que se ha estudiado muy poco. Especialmente era motivo de gran alegría para el doctor Toro, de quien fui yo, no sé si amigo, pero
muchas veces nos encontramos en muchos congresos. El doctor Toro decía, Miguel, no pierdas tu tiempo estudiando un perro de presa como es la Apis mellifera. Dedícate a las abejas chilenas. Y ahí descubrí con él el tremendo interés en trabajar en abejas chilenas. Especialmente porque como son abejas solitarias, prácticamente no se conocía nada de lo que ellos partieron haciendo los catálogos y caracterizando a las abejas chilenas en su biología. Eso es mi aporte, doctor. Muchas Cristian. gracias, don Miguel. No sé si queda alguna duda con respecto a lo que vimos ahora. Van a tener dos tareas. Revisar el trabajo de la revista chilena de Historia Natural y Ujú. revisar un trabajo de Ciencia al Día que Leticia les va a enviar para ver por qué ambos están en castellano, por lo cual no tienen razón ni justificación para decir no entiendo nada de lo que leo. Ujú. No, sí. Y se lo entregamos se lo subimos a Cibeduc. Muchas gracias. Y yo creo que los estudiantes han recibido harta información, así que muchas gracias, don Miguel, por Ahora no me apoyarnos. queda más que prepararme para mis clases en octubre. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, lo importante es que hayan quedado Gracias, claro profe. lo que traté de explicar. Eso, creo que no hay más dudas. Ya entonces ahí les vamos a subir lo que decía don Miguel a Cibeduc para que puedan leerlo. Sí, Ya. muy bien, muchas No hay más gracias. dudas, eso. Muchas gracias a todos también por participar, por la participación en clase también. Se vio que habían varias dudas que fueron resueltas y eso, nos estaremos viendo entonces la otra semana. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Ya. Chao. Chao, chao, nos Chao, vemos. chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chau.